Gracias por estar con nosotros en un nuevo día, en un programa diferente. Hoy tenemos un programa diferente, un formato diferente. Dejamos atrás personajes turrialbeños. La próxima semana vamos a estar bien ubicados con todo lo que es la publicidad de este su nuevo programa, Vivencias, que inicia hoy 16 de agosto de 2005. Dejamos su programa Personajes Turrialbeños de lado. Iniciamos con su programa Vivencias. Esperemos que este nuevo programa con un nuevo formato sea del agrado de todos ustedes. En un día caluroso, pero llegamos acá a un clima frío acá en la cabina de Radio Cultural de Turrialba. Hoy tenemos con nosotros a Alfonso Brenes y muchas vivencias. Alfonso Brenes, trabajador del ICE, en los últimos 30 años ya jubilado. También trabajó en Florencia Industrial en sus años de inicio. Allá estuvo en Florencia. Jugador de fútbol, muchas experiencias en varios equipos de fútbol, acostumbrado a jugar los campeonatos de la Independencia. Jugó con el Turrialba Fútbol Club allá en la década de los 70s, mediocampista. Era temido por los porteros porque tenía buena pegada de cabeza y con el pie. Jugó con muchos equipos. Alfonso Brenes tuvo una infancia muy feliz allá en Florencia Industrial, donde se inició. Y le damos los buenos días, Pocho, conocido como Pocho en todo Turrialba. Buenos días. Buenos días, chico. Buenos días a William. Y buenos días a todos los fieles oyentes de esta emisora tan escuchada en todo el país. Pocho, ¿escucha Radio Cultural usted? ¿Escucha? Sí, sí. Siempre. ¿Cuáles programas le gustan de Radio Cultural? Bueno, me gustaba siempre que estaba el programa en la mañana. El de Gato. Que lo hacía Guillermo. Ah, opine usted. Sí, lo escuchaba cuando tenía oportunidad. Ya después, cuando estaba en el ICE, que sacaba el ratito ahí. No es que de todo el tiempo, sino sacaba el rato ahí con varios compañeros cuando iba en el vehículo. No era que me ponía a oír el programa en horas de trabajo, sino en el transcurso del trayecto y escuchaba siempre Gillo. Como siempre, usted sabe que siempre fui colaborador de la radio, siempre me gustó colaborar y todo lo que sabía de electricidad, todo eso lo ponía en práctica y siempre les ayudé a ustedes y a la radio, siempre anuente. Aquí hay muchas cosas que contar desde que en los tiempos, los años 70, 80, cuando yo creo que la radio no se había iniciado, ¿verdad? En esos tiempos. No, antes de los 80 no, Pocho, pero sería importante vivencias, como el nombre de este nuevo programa, de Caviria. ¿Recuerda Caviria usted en esos años, verdad? ¿Recuerda Caviria? ¿Qué vivencias recuerda tu jugador de fútbol, el tren que pasaba a la orilla de Caviria? ¿Qué cosas recuerda usted de esos tiempos? Desde que tengo emoción de la vida, ya después de los 5 o 6 años, estuvimos en Caviria, ahí ya comencé. Jálelo para atrás. Ya comencé a saber todo lo que es lo lindo que era la niñez, que era muy lindo vivir en aquellos tiempos, la niñez, sin vicios, solo jugar usted el día y noche y deseando que amaneciera
para comenzar a jugar, jugar de todo, jugábamos, hacíamos juegos de todo, y escondidos, salvo la banca, y en la noche mejengueamos también porque quemábamos llantas, se quemaban llantas en aquel tiempo para poder jugar, y con aquella famosa bola de pellejo, pellejo y chancho, que era una bola que cuando se terminaba ahí se ponía a llorar uno porque ¿dónde le va a conseguir la bolilla? Y eso era el tiempo de nosotros bonito, en los años, esos años 60, y, y, y que uno eso no lo olvida. Y a veces me pongo a recordar yo de todas esas infancias y todo lo bonito que fue la niñez de nosotros, y ir a los guayabales, a pegar guayabas, y ir al río a bañarse, el río Turrialba. Al Colorado no, porque siempre fue bastante sucillo para bañarse, pero siempre íbamos por lo menos ir a pescar, y que era puro aceite también los pescadillos, y no se podían comer. Entonces pescaba y no se podían comer porque tenían mucho aceite y gasolina en las bombas. Y era un río totalmente contaminado. Una de las vivencias, Pocho, en Gaviria fue que teníamos un tren a la orilla. Frecuentemente pasaba el tren con caña, o pasaba el tren en aquellos años, las máquinas de vapor, a cargar de petróleo, porque había un tanque de petróleo allá por el Chá, donde estaba el almacén Bogantes, y también por el lado de la carretera Punta Arenas, que conocíamos nosotros como la calle Punta Arenas, donde pasaban muchas yuntas de bueyes, pasaban muchos chapulines, y todos los carajillos siempre recordamos esa parte. Ahí tal vez Mario Mata nos está escuchando. En el barrio de Mario Mata siempre, pues ahí los chapulines con la caña blanca que se les ponía atrás uno, y dejaba los chapulines, los trailers en caña, ¿verdad? Y las yuntas de bueyes en caña. O sea, era un barrio lindísimo, ¿verdad? Con su plaza de fútbol, y con su línea férrea por otro lado, viendo las máquinas de vapor pasar. Nosotros crecemos diferentísimo a como se vive ahora. ¿Recuerda sus tiempos? Claro que sí, toda la infancia, parte de esa juventud, cuando ya uno sabía ya sabía más o menos cómo era la vida. Ya comenzamos ya después de los 6 años a conocer y a ver todos esos que usted está mencionando, los chapulines con caña, con los juegos que hacíamos nosotros, y después con Mario Mata y toda la familia, ir a coger pájaros, que les gustaba bastante, ir a coger pájaros, de la felicidad, con toda la familia de Mario, y los Alvarado también, que los criamos ahí con ellos, después jugando bola. La famosa jugada era de bola, que era bastante importante jugar bola. Ahí salieron buenos jugadores, jugadores para el Independiente Turrialba, que era un equipazo que tenía Gato Núñez, y Osquitar Aguilar, y ya ahí con medio de las mejengadas que se hacían todas las tardes, ¿verdad? Se hacían mejengas todas las tardes. Usted sabe que antes se mejengaba un ratillo en la mañana, pero era así de grupos de familia, ¿verdad? El grupo que había de Caviria. Después en las tardes ya venía gente de otros lados a jugar, de San Rafael, de Corazón de Jesús, de San Cayetano, bueno, de todos lados, y ya se hacían unas mejengas muy bonitas, se hacían, y ya se conocía gente, y se iba conociendo gente,
y ya ahí estaba como la Fajo estaba la parte, en la calle de Punta Arenas, ahí frente de la curva, y ya Gato y Osquitar se venían a ver qué salía, qué jugadores, va, qué jugadores salían para incorporarlos al equipo independiente, que no sé si usted sí jugó, Toñito sí jugó, Yo no pateaba ni un sapo no, yo. no pasaban en una bolsa de papel, ¿verdad? Algo muy importante en esa vecindad era cuando llegaban los tiempos de volar papelotes. Era, era todo un espectáculo ver a Toñín volando esos papelotes que él hacía, inmensos, grandísimos, unos cajones que cuando se reventaba uno iban allá a dar al alto del recreo de los San Juanes y todo el mundo corriendo detrás del papelote. Son vivencias muy, muy importantes, Pocho, porque de verdad que ahí conocimos toda esa gente que hoy en día nos encontramos acá a los fines de año, gente que ya no vive en Turrialba, otra gente que ya falleció, pero fueron momentos muy, muy importantes de nuestra niñez en el crecimiento nuestro. Luego, Pocho, nos vamos a vivir a Florencia, a la central, y eso Ujú. cambió rotundamente, cambió la vida para las familias que vivíamos en Caviria y tuvimos que ir a vivir a la central, porque era otro tipo de ambiente, era un ambiente más abierto, teníamos no sé cuántas hectáreas para, para andar en los potreros, ahí nos hicimos montadores de caballo, nos hicimos chapulinistas, Mm. todos nos hicimos pescadores, eh, nos hicimos cosas que hoy no se deben de hacer, ¿verdad? Nos hicimos eh, hombres de la selva, de la montaña, de ir en la noche a cacería. Recuerda el Pocho usted, háblenos un poco de las cacerías que usted hacía, que hoy no se le recomienda a nadie ese tipo de cacerías, aunque usted nunca lo hizo con revólver ni balabú, pero usted era un monteador, Ujú. usted era un cazador en esos años muy joven, Ujú. recuerdo muy joven, ya trabajaba en el ingenio y usted se dedicaba a la cacería. Esas son vivencias inolvidables porque ya sabíamos que cuando Pocho iba a cazar, con algo llegaba a la casa. Claro que sí. Antes se casaba, bueno, no teníamos revólver, pero se hacían unas cogedoras para animales Eran y unas trampas. famosas trampas, famosas trampas que las hacía yo y para ir a coger todo tipo de animal, todo, tigrillos, habían pisotes, mapachines, eh, eh, bueno, de todo, ahí de todo animalillo que se metía y le poníamos, como había tanto banano, entonces se le ponía la trampa y yo eh, las ponía en la mañana y cuando salía del ingenio, a medianoche que salía, ya trabajaba en el ingenio. Yo llegué al ingenio en el 1963, llegamos de Caviria a la central y ahí ya ahí comenzábamos a trabajar en el ingenio y ratos, como trabajamos 12 horas, a veces hasta 18, y como era yo tan mala vida, se acuerda de que trabajaba 18 horas, a veces trabajaba de 12 a 12 de la noche. Y entonces en esos lapsos, cuando yo tenía lance a medianoche que salía, iba, iba a ver las trampas. Pues las trampas las tenía yo en la montaña, o sea, a la orilla del río Reventazón, y ya había un animal. A veces me iba solo en la noche. No me asustaba nada, la verdad, con un cuchillo yo creo que ahora sí, para andar en esta hora hay que pensarlo, ¿verdad? Que son otros tiempos. Y ya venía para la casa y siempre no nos faltaba la comidita, las carnes, ¿verdad?
A mí me gustaban mucho las carnes y papá las llevaba y las pelaba cuando yo tenía lance las pelaba allá en los rechuelos y, y siempre había carnita, siempre había para la casa. El tiempo era muy difícil, los salarios eran muy bajos, salarios eran, cuando yo trabajaba en el ingenio ganaba 1.27 la hora. Que pero sí, sí vivía uno porque éramos varios en la casa, ¿verdad? Entonces todos llevaban un sustentito ahí para todas las quincenas y le arrimamos un pedacito de carne ahí y, y siempre teníamos en la casa, ya hemos comprado una refri, nos costó comprar una refri. Yo pues todos ahí para tener las carnitas ahí y pasarla bien porque eh, era lo único porque era muy necesario tener eso en la casa porque no había muchas cosas para comprarlas y el salario era muy pocos. Sí, bueno, era una parte, más que todo, Pocho, era un vicio esa cosa porque nosotros, de cierto, estábamos jóvenes todos y casi todos trabajábamos en el ingenio. No era ni que trabajábamos en el campo, era que trabajábamos en el ingenio, aquellos años de los 60, 70, trabajábamos 18 horas diarias, ¿verdad? 18 horas diarias y trabajamos domingo también. O sea, había, y nuestro padre también que trabajó mucho, había, había plata. Allí no se pagaba corriente, no se pagaba agua, no se pagaba casa, no se pagaban impuestos. Allí era comer, trabajar y dormir. Y a fin de semana que había pago, pues venir a Turrialba a llevar el comestible donde Lorenzo, ¿verdad? Pero el vicio de ir a hacerle daño a la naturaleza, a, a agarrar zorros, a agarrar conejos, a poner trampas para los mapachines. El río Reventazón. El río Reventazón era una cosa de todos los días. Era una cosa de todos los días, Pocho, de ir a pescar. Ir a pescar, ahí me encontraba cuando iba a traer las trampas y a la orilla del río Rentazón me encontraba un señor don Rosendo, no sé si lo conoció, don Sí, don Rosendo, Rosendo, claro. que llegaba al ingenio, cuando nosotros trabajábamos ahí, llegaba a las madrugadas y yo Ese iba a Contarraya. sí, el contrarraya, después nosotros estábamos en el ingenio y ya le dimos amistad y él llegaba donde estábamos nosotros, en ese tiempo nosotros estábamos en el Trapiche y ya sabíamos el día que don Rosendo, que era casi todo el tiempo iba a atarrayar y siempre traía bobito y lo invitaba y nosotros los invitamos al cafecito a él y, y después ya en el día ya también me iba yo cuando tenía lance en el día me iba a agarrar bobo con Chaplin y Papi. Con ellos iba a agarrar bobos y ya ellos me invitaban, siempre teníamos también el pescadito en la casa porque siempre me invitaban a mí, Pero yo me metía al río. Chaplin no pescaba. No, iban Iban con otros artefactos sí, a darle al río fuerte, a golpearlo duro y a matar especies ahí, eh, que eso hoy es penalizado. En ese tiempo no era prohibido, pero tampoco era legal lo que se estaba haciendo. Aunque la policía del resguardo fiscal en ese tiempo andaba detrás de la gente que andaba dinamitando el río, porque eso a veces era como un turno, ¿verdad? Sonaban bombas por un lado, sonaban bombas por otro lado, y eso nunca fue legal. Es la parte cuando usted hablaba de Rosendo, claro, Rosendo, un pescador famoso, también un muchacho negro, un señor que vivía aquí creo que era en el botecito, negro, entraba a medianoche y ya a las 5 de la mañana lo veía salir uno con la carga de bobo, pero ese señor era contarraya, a veces entraba con su hijo, que por ahí a veces lo veo al hijo en Turrialba, pero
pero esa parte del río, o sea, eso que teníamos nosotros en la vivienda, en la central, a 200 metros del río Reventazón, cuando usted recorría el Reventazón de arriba abajo, y usted jamás se metía al río Reventazón a pescar y no sacaba nada, ¿verdad? Siempre usted llegaba a la casa con algo. Eso era, y cuando se crecía el río, los barbudos, Pocho, recuerda, era ir a pescar barbudos. Sí, yo me metía, era travieso, era muy travieso, yo me metía a agarrar, cuando ellos tiraban ahí y salía el pescado, yo me metía y yo conocía ese río. Yo lo conocía, yo andaba siempre tarrayando. Y yo tarrayaba desde aquí, desde la central hasta Tucurrique, por medio del río. Fui muy arriesgado, muy arriesgado. A la casa de mami, ella no se da cuenta lo que yo andaba haciendo. Yo lo que le decía era que iba a ir al río con unos amigos, que era tal vez Papi o Chaplin, y después habían otros amigos de Tucurrique que ellos me invitaban, y yo me metía por el río y no respetaba que en aquel tiempo el embalse, cada nada lo soltaban, ¿verdad? Usted recuerda que el embalse, y ya me tocó vivir una vez una experiencia que yo siempre la recuerdo cuando estuve yo en una piedra, salí a medianoche y ya me quedé dormido en una piedra cuando la gente llegaba allá a la Maizola a pescar y veían que el río estaba, que ya el embalse lo habían soltado, Cachí lo había soltado. Y siempre se subía como 2 metros, ¿verdad? O un poquito más. Y me di cuenta yo, cuando ya me despertaron, la gente que me gritaba, y yo tuve que tirarme y agarrarme de unos ramos del sotacaballo. Y aquí está la historia, por eso le cuento, porque ese día era porque ya yo conocía el río y sabía cómo salir, porque siempre estábamos nadando, ¿verdad? Había, el Reventazón fue un río muy peligroso siempre, ¿verdad? Era eh, bueno para ir a pesca, para ir a pescar, para divertirse, para ir a lavarse los pies nada más a la orilla, pero para ir a bañarse ni nada de eso. Hay una poza, la Maizola, Ujú. donde hoy en día está donde hoy en día está la eh, San Buenaventura, ¿verdad? Esa parte ahí, el lugar de ancianos, San Buenaventura, la parte de las piscinas y todo, ahí estaba la Maizola. Bueno, estamos en su programa Vivencias, hoy con Alfonso Brenes. Vamos a un corte con William y regresamos. Quebradores Rodatec, todo en agregados para la construcción, arena, cuartilla, quintilla, polvo de piedra, bases trituradas, subbases trituradas y cribadas. Contamos con servicios de alquiler de maquinaria, transporte de materiales y personal capacitado para asesorarlo a usted en sus trabajos de construcción, caminos y asfaltos. Nuestro horario de atención de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Los sábados los esperamos de 6 de la mañana a 12 mediodía. Visítenos, estamos ubicados a 1 kilómetro sureste de la Escuela de Sion. Quebradores Rodatec, agregados del río Turrialba, de excelente calidad y buen precio. Llámenos al 2100-2218 o al 8696-2626. También nos puede escribir a evenegas@rodatecr.com. Quebradores Rodatec.
Licenciado Adolfo Fonseca Cascante, contador incorporado. Brinda sus servicios de contabilidad general, presentación de declaraciones, régimen simplificado, servicio de facturación, presentación de modificaciones en Hacienda, venta de software de facturación, legislación laboral, presentación de planillas. Licenciado Adolfo Fonseca Cascante. Y atención a esto, además brinda asesoría para el cambio del nuevo sistema de Hacienda TribuCR. Y en presentación ante Hacienda, para usted que tiene propiedades de alquiler, hospedaje en Airbnb y Booking. Licenciado Adolfo Fonseca Cascante. Comuníquese con él al 88 99 24 76. Anote su número: 88 99 24 76. Licenciado Adolfo Fonseca Cascante, contador incorporado. El éxito nunca es casual. Rowling de Costa Rica, fábrica de bolas de béisbol. Teléfono 40000240. Detrás de la mejor bola de béisbol del mundo, siempre está Turrialba y su excelente mano de obra. Rowling de Costa Rica. ¿Necesitas que tu negocio sea bien visto? Pixel Publicidad es tu solución. Ofrecemos rotulaciones externas e internas para locales con materiales PVC de alta calidad, rótulos acrílicos, rótulos con luces LED y publicidad para camiones. También creamos redes sociales, diseñamos e instalamos vallas en carretera para que tu marca sea vista por todos. Llama ahora al 8802-2922, 8802-2922 y habla con Julio Díaz Vázquez, nuestro propietario. Estamos para ayudarte y destacar tu negocio. Síguenos en nuestras redes sociales como Pixel Publicidad. Tengo una pyme. Sé de perseverancia, de valentía, de innovación, de esfuerzo. Sé de pasión. En el INA sabemos de progreso. Por eso te brindamos asesorías personalizadas y gratuitas en nuestros centros de desarrollo empresarial, ubicados en todo el país y con amplios horarios. Más información, 2210-6770. Estamos en su programa Vivencias esta mañana acá con Alfonso Brenes, con lindas historias de su niñez, de su juventud allá en Florencia principalmente, donde había de todo. Habían potreros y los domingos nos íbamos a montar a caballo. Los domingos íbamos a hacer travesuras en los talleres de Florencia, a agarrar los chapulines, arrancarlos y salir a pasear en chapulín. Eran travesuras que en ningún momento estuvieron bien hechas, ¿verdad? Jamás. Lo que sucede es que era lo único que teníamos que hacer, ¿verdad? Ir a pescar o ir al río o ir a bañarse, ir a montear. A veces ya habían, como Alfonso, que le gustaba la jungla, le gustaba ir a poner trampas y agarrar animales. Pero también una época muy bonita, Pocho, sobre la jugada de bola, ¿verdad? Desde muy jóvenes, a usted le rendía jugar bola, también Toño, y en la central habían grandes futbolistas, en el caso tuyo, en el caso de Hernán Esquivel también, que tuvieron la oportunidad de venir a entrenar y a jugar con Turrialba. Sí, era bastante bonito, porque cuando comenzamos ya
comenzamos nosotros ya a que la gente los viera jugando en el equipo de la central, que no es equipazo, el equipo de la central era un equipazo, que usted sabía los jugadores que habían en aquel tiempo, Esquivel, Toñito, y después gente que traía de otros lados a jugar. Se contrataba a gente de otros lugares y el equipo también se llevaba a jugadores como Luis Aguilar, también refuerzos, llegó Fernando, que tenía antecedentes ahí Luis Aguilar con la familia Marín. Y era bonito y ya nosotros lo dimos a reconocer en el fútbol, que la gente decía, ese carajo lo sirve. Entonces pues ya comenzaron a llevarnos a jugar bola a Turrialba, Juanico Arce, ya comenzó a llevarnos a jugar con el famoso Hércules. Y ya comenzamos a jugar ahí con el Hércules y ya los vio Camacho jugando a Esquivel y le decían solo zurdo a Hernán Esquivel, y ya los vieron porque eran los dos carajillos más jovencitos que había en el equipo, la central, porque nosotros éramos carajillos, apenas nos jugábamos, casi jugábamos descalzos porque no podíamos jugar con tacos, o no teníamos tacos también, otra cosa, y jugábamos a pata pelada, como le dicen, ¿verdad? Jugábamos un montón de escobillas y dormilona y toda esa cuestión que había. Y así jugábamos, pero y ya pues cuando Juanico los trajo a Turrialba, a pura fuerza fue que los da zapatos, los tacos, y para jugar, y era una incomodidad para jugar. Viera qué incómodo jugar, y yo veía que a mí me rendía, porque yo jugué con grandes jugadores. Turrialba tenía, el Hércules tenía jugadores buenos, que no era Martín, era Julio López, tenía Yanán, un muchacho de las Américas, tenía Peterson de Juan Viñas, tenía Chiche Estrada. También, y habían varios jugadores muy buenos de Turrialba y había que competir contra ellos porque como yo siempre jugué de defensa, había que competir. Bien, y siempre saqué la tarea, como dicen, saqué la tarea, y ya después íbamos a todos lados a jugar, a Limón, a Punta Arenas, nos llevaba con Enoc. En ese tiempo Enoc que también estaba en la directiva, y estaba Pate también, y Almendares, y viera qué bonito era en aquel tiempo ir a jugar, y ya nos metimos en un campeonato a Limón con un equipo Estrella Roja, que era equipazo, el Estrella Roja era un señor equipo, y otros equipos más de Limón buenísimos, puros morenos altísimos, 1,80 m, 1,90 m, y nosotros eran puros carajillos. Y ya terminamos un campeonatillo, y ya terminé yo, y me llamó Rafael Ángel Camacho para jugar con el equipo de los Mosquitos del Turrialba. Pero que ahí con Camacho no era jugando, para jugar. Camacho había que ponerse las pilas para jugar con él, porque él le gritaba a uno y no estaba acostumbrado a uno. Uno venía del campo. Todo lo que él le gritaba a uno, y no solo a mí, a mucha gente, y se dominaba a uno. Y ya se agachaba uno y se quedaba uno pensando, ve este señor gritándole, que esto, que el otro, y ponete vivo y todo eso. Por eso era que habían buenos jugadores en aquel tiempo. Turrialba, ¿verdad? Que ya tenía por medio Camacho, hizo los jugadores como a puro, como dice, a puro mucha disciplina era disciplinarlos. Eso es lo mismo como los maestros de antes, ¿verdad? La disciplina era y respeto esa parte muy importante. Pocho, los vicios
Ese tiempo no habían vicios, ese tiempo no se fumaba, usted no andaba en eso, ni buscando cigarrillos, ni buscando licor, nada de eso. Se dedicaba uno a hacer lo que sabía hacer. Sí, era muy sano, era muy sano. Yo era nada más, era entrenar, venía a entrenar en bicicleta a Turrialba, entrenaba yo y venía y a jugar y a entrenar y a trabajar, porque ese tiempo trabajaba de noche yo trabajaba de noche y tenía mucha fortaleza. Yo fui siempre matoncillo, fui yo. Ellos decían, "Ay", y la gente decía más, ese más de Florencia, ese, el Pocho, no era Pocho, Alfonso. Brenes, solo Brenes, me decían, y tiene mucha fortaleza porque venir a entrenar a Turrialba, de salir a mediodía uno del ingenio, que entraba a medianoche, salía a mediodía, y agarrar la bici y venir a entrenar al estadio, no era jugando para ir a jugar un partido, no era cualquiera. Sí, Por eso no rendía uno mucho, como decir, a un equipo mayor, digamos, que se pudiera meter más habían otros equipos también, que estaba Juventud, que estaba el equipo del Triángulo también, que era un equipazo, ¿verdad? El equipo del Triángulo era un equipazo. Y no pude jugar porque ya era otra gente, la edad, estaba Mincho Saavedra, estaba Pipas Calvo, imagínense, estaba este de la plaza pública, más de Tirinín, estaba, bueno, un montón de gente Martín Rollo y toda esa gente que ya hacían, ya ellos jugaban para venir a Turrialba y entonces ya acá por medio de Camacho ya los metieron a jugar, pero a mí no pude jugar yo en el Triángulo y yo deseando jugar en el Triángulo porque casi la mayoría de gente de Turrialba pasaba a jugar con el Triángulo porque era un equipo favorito. El Triángulo no sé si estuvo en segundas o no sé qué, pero el Triángulo era muy famoso y la gente, toda la gente que uno conocía en el tiempo, se metían del Hércules, se metieron al Triángulo a jugar y yo me quedé. ¿Por qué me quedé por el trabajo? Porque el trabajo mío era de noche y andar también en las montañas y todo eso. Entonces, no rendía uno mucho, no rendía. Pocho, usted deja trabajar en el ingenio en el año 7-9 y se viene al ICE. ¿Cómo fue ese traspaso? ¿Cómo llega usted a trabajar al ICE después de haber iniciado en Florencia tanto tiempo? Y en el ICE siempre era difícil entrar, ¿verdad? Era muy difícil. Aquí hay un detalle que se me quedó, se me quedó interesante, que siempre lo recuerdo yo, siempre lo recuerdo. Para ya finalizar esto es cuando, cuando ya me llamaron para que jugara con Turrialba en los años 70, 73, por aquí la memoria no, 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 por aquí lo tengo yo, ese dato, eh, que en los 73 que ya me llamaron a Turrialba, que ya estaba al finado Moscopiña, me llamó para que jugara. Él tenía el equipo alto rendimiento, que era el Turrialba. Por ahí está la foto donde hay varias gente de Turrialba, que estaba Miguel Loría, estaba Pipo Brenes, Pipo. Y ya ellos me llamaron para que yo jugara, porque ya ya en ese tiempo estaba con el Piri, como me vieron jugando en el Piri, entonces ya me vieron jugando, y entonces me llamaron, y ya me daban oportunidad ahí de jugar, entrenar con la primera, aquel equipazo, donde estaba Denis, estaba Jover y Chatti, Luis Aguilar, Fernando, Howard Rupert, estaba Díaz Luco, Danilo Mora, bueno, un equipazo había,
Panzón Mata. Y a veces me ponía a jugar, en ese tiempo estaba Bicho Hernández, el entrenador, en los años 75 por ahí, y estaba ya Bicho, y me decía, Brenes, ¿quiere que juegue el viernes? Entrene el viernes para que el domingo viene Heredia a jugar acá. Y no pude jugar. me comía los nervios. Después fuimos a Ricardo Saprissa también. Me dice, Brenes, dice, ¿cómo se encuentra? Y dice, yo lo iba jugando bien el viernes para jugar contra Saprissa en el Saprissa y no pude tampoco jugar. Porque está lesionado Chati y Panzón Mata. Necesitábamos que usted esté ahí por lo menos a la banca. No pude jugar, no jugué. Y varios partidos también me puso porque le rendía, como ya estaba como ya pasaba como volante, y el volante no era así nomás, tenía que estar a la altura de Chati y de Panzón Mata, ya se estaba lesionado y entonces no jugué, no puedo rajar que jugué en primeras porque no jugué. Tuve oportunidad, pero me comía los nervios. ¿Qué le daba? ¿Qué sentía? Y cuando me gritaban, ellos me gritaban a mí, que saliera, que marcara eso, que no me fuera mucho adelante. Y como yo era tan correlón, ¿verdad? Y entonces no. Y gritaba Denis y todo eso, y no. Los viernes se hace un colectivo, ¿ah? Pues ahí se ve la gente que puede jugar un domingo y la otra que no va a jugar, ¿verdad? Usted sabe que los viernes se prepara el equipo bien para jugar y prácticas y poquito teoría y todo eso. Entonces no, como que no llegaba, tenía apenas 20 años, ¿no? Bueno, Pocho, ¿por qué se vino de Florencia para trabajar en el ICE? ¿Cómo fue ese cambio? No, yo estaba en Alajuelita. Estuve en Alajuelita yo. Sí. Yo estuve en Alajuelita, me fui para trabajar allá. Ya no estaba en Florencia, sino que estaba en Alajuelita. ¿Quién lo contactó para venir a trabajar al ICE? De jugar, me vine don Antonio Palermo, que era el presidente de Turrialba aquel entonces, y era el jefe general del ICE, Turrialba, don Antonio, ¿verdad? Que usted lo conoció. Sí, claro. Palermo. Y ya él, como me había visto a mí jugar en Turrialba, entonces me llamó el ICE en el 78, que me vino y dice, Brenes, dice, hace tiempo no lo veo y quería que entrenara, a ver cómo está. Sí, yo vengo de San José, y trabajaba allá con Enrique Uribe Pajés, y ahí te jugaba con la selección de más por menos y todo eso, entonces... ahí él, digo, yo todavía estoy jugando. Y me dice, ¿qué le parece al Brenes? Dice, trabajar en el ICE y jugar bola. Y entonces me dice, claro, le digo, venga, vamos a hacer un partidillo en la plaza pública, ¿recuerdan aquel tiempo? Que se hacían partidos de noche. Ok, a usted se lo trajeron porque era buen jugador, no porque era buen trabajador. No, él no sabía que yo trabajaba, no sabía. No, Él no sabía que yo era buen... Esa parte, ¿qué se encontró usted en el ICE? Porque en el ICE no era jugando en esos tiempos, ya trabajar era muy, muy fuerte. ¿Qué experiencia tiene usted, qué compañeros que usted tuvo, que lo hicieron, que lo borraron? Porque de ahí siempre cuando hablaban de Pocho, hablaban de Plocho, que era buen jugador, pero que era buen trabajador también. Porque en ese tiempo, ahora se trabaja en el ICE, pero en ese tiempo... era más difícil todavía trabajar en el ICE, o sea, había trabajos muy, muy duros. Sí, porque él sabía que yo trabajaba en Florencia, porque cuando estaba presidente ellos tenían que ver mucho. Él tenía que ver mucho y como me veían a mí en bicicleta y que jugaba a alto rendimiento, entonces ya cuando yo llegué un día a Turrialba y me vio por ahí, me dice, y le digo, estoy en San José, estoy trabajando allá, más por menos, con don Enrique Uribe Pajés. Y ya dice, ¿por qué no se viene a jugar?
y a otras cosas más, porque aquí es pura fiesta, dice, aquí en Turrialba te sabe cómo va, y se trabajaba en el ICE y también muchas actividades se hacían y todo, muy bonito. Me dice, trabaje para el ICE, métese al ICE, váyase para el Congo, Tucurique a trabajar allá. Allá comienza a trabajar el Congo, a hacer el trifásico del Congo, Tucurique a Tucurique, Pejivalle y Yolanda y Oriente. Y queda en prueba, una prueba de 3 meses. Y póngale, esos civilenes póngale para que se quede en el ICE, porque aquel tiempo no, era muy bonito trabajar en el ICE. ¿Quién eran sus compañeros? Era Edwin Arias, que todavía está en vida. Ya falleció Jimmy Ovares, que acaba de fallecer, ¿verdad? Paz descanse Jimmy, y que un buen muchacho. Y está Hernán Retana. Estaba Rolando Arias, que esta gente están pensionados ya. Y una gente de San José, porque ellos trajeron gente de San José para que trabajara con ellos, y estaba también que era Adilio Jiménez, que estaba muy enfermito. Adilio Adilio ya estaba bastante enfermo, y me dijeron por ahí que y era uno también de los buenos compañeros que tuve yo en el ICE, que ya me dieron fuerza, porque Adilio trabajaba en San José. Adilio vivía acá en Turrialba, pero me mandaron para San José para que trabajara allá, y vino con una cuadrilla a Turrialba, y entonces ahí me coloqué yo. Ahí me coloqué, y del año 79 ya me metí al ICE de Turrialba, que era ahí por el Bancrédito, a un costado del banco. Y ahí me quedé ya, como guarda, me metieron a medidores, y me decía la gente, empúnchese, Edgar, que estaba en paz descanse, que era jefe de nosotros, general. Me dice, Brenes, si usted quiere quedarse en el ICE, porque yo le veo que usted le pone bonito al trabajo, me dice, empúnchese. Ahí está Uber también, Joven el negro. Sí. Estaba Hoover, estaba Cheo, estaba Molina. Cheo era chofer, Sí, y estaba Molina, y estaba Edgar, estaba Luis Ramos, paz descanse, también Luisito Ramos, Chato Merayo estaba como chofer, y ahí me acomodé con ellos yo. Ahí me acomodé, y ellos vean que yo no es nada más y todo, y pues y después que por la altura, la estatura de uno, y como era uno, que no le robaba los bretes, ahí me dejaron trabajando. Como experiencia, Alfonso, como experiencia de lo que usted vivió en el ICE, ¿verdad? Y el trabajo en las comunidades, ¿verdad? Porque la gente del ICE era muy identificada en las comunidades. ¿Qué es lo que más a usted le gustó del trabajo en el ICE, ¿verdad? Porque aparte de que era muy duro, uno recuerda ya en las obras, cuando había que trabajar con líneas nuevas, y todo era al hombro, ¿verdad? Era por potreros con postes al hombro, pero había una identificación mucho con la comunidad, con la gente de las comunidades. Sí, porque esos años, ya cuando estábamos en los años 80, todo era duro, todo era a mano, todo era al hombro. Había que meter postes con ese lugar, pero era madera, pero siempre fue duro para llevarlos a los cerros, a las partes donde había mucho lodo. Allá la parte de las abras, donde dice usted, la parte de las virtudes, Peralta, Bonilla. Después aquí por Chitaría, Mollejones, todo eso hubo que hacerlo. En esos años hubo que hacerlos, porque no había corriente. Aquí para adentro, para la Suiza, habían 4 gatos de Twist para adentro, habían 50 abonados nada más, de Twist para adentro. Vea la gente, cómo se ha poblado todos esos lugares, y todo era al hombro. Y cuando a uno lo mandaba a leer, era a pata todo, porque habían solo cuatro vehículos.
y había que ir a leer los medidores y los dejaban allá en Twist y venir para Turrialba. Lo dejaban allá por el lado de Peralta y venir para Turrialba. Todo era para Turrialba, todo, a pata. Y ahí lo recogían ahí en el cruce de Labón. Era muy... Y era bonito porque nosotros estábamos jóvenes. No habían grúas en ese tiempo para parar Nada, un poste, nada. no. Todo era Todo era a mano. mano. Las escaleras eran de madera y todo. Y habían solo 4 vehículos, habían nada más para movilizarse uno. Y para leer también a pata, no eran Vehículos motocicletas ni nada. pequeños eran. Son 4 vehículos, que era el de Cuyo Pérez y los 3 que teníamos nosotros, que era uno para medidores y 2 para mantenimiento y averías. ¿Accidentes, Pocho, en ese tiempo? Dentro del Nada, equipo. Nada. no, nada. No había seguridad, no había salud ocupacional, no había nada de eso. En ese tiempo no había nada. Usted trabajaba como quiera, se trepaba a un poste, a nosotros con unas amarras, con unos picos, los subíamos a los postes, a los palos de ramarlos, los poró con picos. Y cuchillo, no había motosierras. Solo cuchillo y usted se hacía, había que hacer los trabajos, había que hacerlos. Pero sí habían cinturones, sí tenían cinturones para amarrarse, había guantes. Todo eso sí se usaba. Y no había accidentes. Ahora que hay de todo, que están los famosos arnades, todo eso. Arnés. Los arnés. Hay un montón de incidentes y accidentes también, porque inseguridad y todo. Hay un ingeniero para salud ocupacional, un ingeniero para que esté viéndolo a uno y todos los trabajos y todo. Y yo creo que en el tiempo nosotros, ¿no? de los años 80 al 2000, que ya comenzó toda la seguridad, los cursos que se daban a Turrialba, se iba a Lina, se iba a Planta Escuela, Turúcares y todo eso, ya los iban preparando. Pero nosotros en el ICE, en el tiempo nosotros, era lo más lindo. Trabajar para el ICE era lo más lindo. Nosotros teníamos mucho que ver con la gente. Con las comunidades. En las comunidades, la gente agradecida. Cuando nosotros llevábamos la postería, nos quedábamos en X lugar y ahí mismo tirábamos el poste y les poníamos el medidor y corriente también. Y la corriente se les metía. No era que no vengan como otros pueblos, estoy oyendo yo que están peleando porque no les llega corriente. No, nosotros mismos tiramos los postes y poníamos el medidor y les llevaba corriente y la gente agradecida y los hacían una actividad pequeñita, más que estábamos destacados en aquel lugar y ellos contentos con el ICE, aplausos y todo, ahí viene la gente carga del ICE, y claro, porque ellos tenían esa corriente. Imagínense en aquel tiempo llegarle corriente a Peralta, a Pascua, allá por el lado de Vibrí y todo eso. Esa gente eran como locos, se ponía la gente y agradecidos con nosotros, y entonces la gente, uno halagado siempre, nosotros siempre sacábamos pecho porque éramos los únicos. Bueno, estamos en su programa Vivencias. Gracias, Pocho, por estar con nosotros. Yo creo que hablar del ICE de esos tiempos, hay muchas anécdotas, muchas vivencias de qué hablar, porque fueron los años duros, ¿verdad? Los años que abrieron, que el ICE llegó a los rincones de nuestro cantón, llevando la energía eléctrica y eso es de recordarlo, aquellos grandes hombres y ustedes recuerdan todo como si fuera hoy de esas cuadrillas que hagan en el ICE. Pocho, muchas gracias. Vamos a estar en contacto y en cualquier momento ya podemos tener un programa ya directamente, hablar lo que fue el ICE en esos años. Tal vez otro compañero nos podría acompañar del ICE que abrieron brecha, ¿verdad? Que abrieron brecha en esos tiempos. Muchas gracias, Pocho.
No, con mucho gusto, Franco, ahí estamos a la orden y para ya terminar, eh, a veces, eh, a veces me llaman a mí para trabajitos ahí, para trabajos eléctricos y todo, y uno conoce la red y todo eso, y conoce los compañeros. Ya los compañeros me conocen, que fui muy responsable en eso. Mucha gente me dice, Pocho, madre, lástima que se salió del ICE porque a veces ocupamos para ciertas averías y todo. Y yo me llevo muy bien, yo le agradezco siempre al compañerismo que teníamos nosotros, un compañerismo excelente. A mí me querían mucho la gente, como soy yo, siempre colaborando con ellos, aunque no estaba disponible, siempre me llamaban a averías, que trabajé tantos años en averías día y noche, entonces ellos quedaron agradecidos y yo les ayudaba, aunque no me tocaran, les ayudaba. Y si alguien puede decir, Pocho, está mintiendo, ¿no? Yo siempre es la verdad la que yo Bueno, le agradezco Pocho, bastante, chico. muchas gracias y gracias a todos que están Sí. en sintonía, a todos los oyentes. Estamos en el primer programa de Vivencias. Vamos a seguir con buenas historias de muchas de las instituciones y de nuestro cantón. Gracias a todos y los esperamos de hoy en 8 días al ser las 11 de la mañana y mañana a la 1 de la tarde su programa Memorias del Ayer. Que tengan todos un lindo día. ¿Buscas moto? En el Buen Turrialbeño tenemos las mejores marcas, el mejor servicio y al mejor precio. Motos de trabajo, de paseo o para moverte como te gusta, con planes de financiamiento que se ajustan a vos. Vení a El Buen Turrialbeño en Freedom, Turrialba, 50 metros sur de la estación de bomberos. O llámanos al 2556-0564. 2556-0564. El Buen Turrialbeño. Tu moto, tu estilo.